Muy buenas tardes, reciban todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo y el día de hoy en la Cátedra de Microbiología y Parasitología vamos a hablar sobre las micobacterias y formas especiales de bacterias. Tuberculosis meningia. Agente causal, Mycobacterium tuberculosis. Datos generales del paciente, femenino lactante de 1 año y 8 meses. Características involucradas, antecedentes familiares. Forma de contagio, contacto con pacientes portadores de Mycobacterium tuberculosis. Cuadro clínico, vómitos alimenticios, fiebre de 38.5 grados centígrados. Movimientos clónicos de las extremidades, conciencia distorsionada y palidez de mucosas, irritabilidad y somnolencia, deshidratación, hiperglicemia. Sintomatología del cuadro clínico. Fase latente, no presenta síntomas y no es contagiosa. La bacteria permanece en estado inactivo en el cuerpo 1. Tuberculosis activa. Tos persistente que dura más de 3 semanas, a menudo con esputo, flema o sangre. Dolor en el pecho al respirar o toser. Fiebre prolongada. Fatiga, sensación de cansancio y debilidad. Pérdida de peso inexplicada. Sudoración excesiva durante la noche. Pérdida del interés en la comida. Dependiendo de las áreas del cuerpo afectadas, pueden incluir dolor de espalda si afecta la columna vertebral y sangre en la orina si afecta los riñones. En el tratamiento tenemos antituberculoso 2-HRZE cada 10 horas asociada a la prednisolona. Dosis de 2 kilogramos al día en casos graves, 60 miligramos al día. Ferritina profiláctico, válvula de ventilación ventrículo peritoneal, técnica antirreflujo. Enfermedades asociadas, la anemia microcítica hipocrómica, trombosis, aracnoiditis. Medidas de prevención, inmunización contra la tuberculosis con la vacuna BCG, diagnóstico y tratamiento temprano, mejorar los hábitos alimenticios, realizar un cultivo en caso de presentar sintomatología, rayos X y test de PCR. En la discusión tenemos que Charles Mangello menciona que la tuberculosis meningia es la forma más devastadora de tuberculosis, causando alta mortalidad y discapacidad. Por ello, es de vital importancia el manejo clínico de esta enfermedad, ya que gracias a las desafiantes limitaciones de los enfoques diagnósticos actuales, además es necesario más investigación para mejorar nuestra comprensión de la inmunopatogenia de la enfermedad y guiar hacia la identificación de objetivos útiles para las vacunas o terapias dirigidas al huésped, debido a que si desarrolla resistencia puede afectar grave e irresistiblemente los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Ahora tenemos la sífilis de la gran imitadora. Categoría sífilis. Datos generales del paciente: hombre de 31 años, privado de libertad, bisexual, práctica de sexo oral, sin protección, fumador crónico. Características de la bacteria: causada por Treponema pallidum, una bacteria de transmisión sexual con tropismo con áreas genitales oral y anal. Forma de contagio: contacto sexual bioral. Métodos diagnósticos utilizados: pruebas serológicas para la sífilis y fluorescent treponema antibody absorption. Ultrasonido de cuello, biopsia por aspiración con aguja fina. Cuadro clínico: úlcera de mucosa labial inferior con bordes indurados, adenopatía en cuello y dolor a la palpación. Como tratamiento tenemos la penicilina G, benzatina intramuscular 2,4 de una vez por semana durante 3 semanas. Enfermedades asociadas: puede confundirse clínicamente con cáncer de células escamosas en la cavidad oral, líquen plano, linfoma y otras enfermedades orales. Medidas de prevención: realizar pruebas serológicas periódicas en personas en riesgo cada 3 a 12 meses. Tratamiento a parejas sexuales, educación sobre prácticas sexuales seguras y reducir el uso compartido de jeringas. En la discusión tenemos que la sífilis presenta úlceras orales en su etapa primaria que pueden confundirse con carcinoma oral de células escamosas, demostrando su naturaleza como la gran imitadora, capaz de simular enfermedades malignas, lo cual puede retrasar el diagnóstico preciso
y agravar la condición del paciente si no se identifica a tiempo. La sífilis presenta diferentes manifestaciones según su etapa. En la etapa primaria aparece un chancro indoloro en el sitio de la infección, que es muy contagioso, que puede pasar desapercibido. En la etapa secundaria surgen erupciones en las palmas y plantas, lesiones mucosas y síntomas generales como la fiebre y malestar. Sin tratamiento, la infección puede entrar en latencia y luego avanzar a la etapa terciaria, caracterizada por complicaciones graves como neurosífilis y afectación cardiovascular. Las pruebas serológicas no treponémicas y treponémicas son fundamentales para el diagnóstico, aunque la OMS sugiere usar ambas para mayor precisión. Se recomienda realizar pruebas anuales en poblaciones de alto riesgo, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, para prevenir complicaciones graves. El trabajo en equipo entre especialistas de odontología y microbiología, junto con la aplicación de pruebas serológicas y técnicas de imagen, permitió no solo la identificación de la infección sifilítica, sino también la exclusión de una patología maligna. Como resultado, se pudo iniciar un tratamiento temprano con penicilina G, benzatina, que es considerado el tratamiento de elección para todas las etapas de la sífilis, sin resistencia documentada hasta la fecha. El eczema gangrenoso. Tenemos que es una paciente de 9 años femenina y el diagnóstico principal es del osteosarcoma condroblástico en tibia izquierda. La bacteria es la Pseudomonas aeruginosa. El patrón de sensibilidad es la cefepima, amikacina, ciprofloxacino, tigeciclina. También tenemos la forma de contagio, que es dentro de un contexto hospitalario y la intervención quirúrgica previa. Los métodos de diagnóstico utilizados son la biopsia y cultivo de tejido genital, pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y análisis de laboratorio. El cuadro clínico que presentó este paciente es fiebre de 39 grados, escalofríos, dolor genital, lesiones genitales, leucopenia, anemia y trombocitopenia. El tratamiento que se le da a este paciente es un tratamiento quirúrgico y un antibioterapia. Las enfermedades asociadas es la osteosarcoma condroblástico, que es la presencia de un tipo de cáncer óseo que puede comprometer en el sistema inmunológico. Las medidas de prevención son el control de infecciones nosocomiales, monitoreo clínico postquirúrgico y uso prudente de antibióticos. La de una discusión. Los pacientes pediátricos con enfermedades malignas como el osteosarcoma son inmunocomprometidos, tanto por la enfermedad como por los tratamientos. Esta inmunosupresión los hace vulnerables a infecciones graves, siendo Pseudomonas aeruginosa una de las bacterias más peligrosas en estos casos. El diagnóstico temprano de esta infección es esencial, ya que se utilizó una biopsia y un cultivo para identificar la bacteria, así como la prueba de susceptibilidad antimicrobiana que le permitió seleccionar un tratamiento adecuado con cefepima. Las 1001 caras del micoplasma. Es un paciente masculino de 6 años. El motivo de la consulta fue por fiebre de 11 días, lesiones aftosas en la mucosa oral que dificultaban la ingesta de alimentos, antecedentes, una neumonía en el lóbulo medio tratada con amoxicilina. Las características de la bacteria es causada por el Mycoplasma pneumoniae, un patógeno respiratorio que puede causar infecciones pulmonares y extrapulmonares. La forma de contagio de este paciente fue por un contacto directo y por gotas respiratorias. Los métodos de diagnóstico utilizados son exámenes serológicos, leucocitosis por neutrofilia y elevación de la proteína C reactiva. El cuadro clínico de este paciente fue lesiones aftosas en la mucosa oral, hiperemia conjuntival bilateral, secreción purulenta en el ojo derecho y lesiones vesiculosas. El tratamiento que se le dio fue sueroterapia intravenosa, nutrición enteral mediante una sonda nasogástrica, amoxicilina clavulánico vía intravenosa y la evolución durante la hospitalización fue
la sueroterapia intravenosa, la nutrición enteral por sonda nasogástrica y la metilprednisolona intravenosa. Las enfermedades asociadas son infección respiratoria, es decir, neumonía, y síntomas cutáneos y mucosos debido al Mycoplasma pneumoniae. Las medidas de prevención son higiene de manos y cuidado respiratorio, evitar contacto cercano con personas infectadas y no existen vacunas específicas para la prevención de esta enfermedad. Discusión. El Mycoplasma pneumoniae es un patógeno comúnmente asociado con infecciones respiratorias en niños. En algunos casos puede generar manifestaciones extrapulmonares, como en este caso de este paciente presentó un síndrome rash y mucositis infectada por el micoplasma. Este síndrome es caracterizado por lesiones mucosas sin afecciones severas de la piel. Se ha descrito como una respuesta inmunitaria a la infección del Mycoplasma pneumoniae y puede confundirse con otras patologías como el síndrome de Stewart-Jones debido a la similitud de las lesiones de la mucosa y de las conjuntivas. Conclusión. Este grupo, incluyendo el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae, posee una pared celular rica en ácidos micólicos, confiriendo resistencia a la desecación y ciertos antibióticos, lo que complica su tratamiento. Estas bacterias tienden a causar infecciones crónicas en los pulmones y en la piel, afectando la inmunidad celular y provocando granulomas. El Treponema pallidum y Barrella woodward-Farey tienen una estructura helicoidal que facilita la invasión tisular y causa sífilis y la enfermedad de Lyme. Respectivamente, las bacterias intracelulares que afectan las mucosas y pueden causar conjuntivitis y enfermedades de transmisión sexual. Pequeñas bacterias intracelulares asociadas a las enfermedades transmitidas.